Hola, bienvenidas nuevamente a su club de lectura. El día de hoy vamos a hablar sobre mujeres y sentimientos en este capítulo número 7. Así que prepárense que va a estar buenísimo en este video. Y dice así: en las homilías y en la dirección espiritual se suele denigrar a los sentimientos. Se les dice a las mujeres que la vida espiritual se ha de alejar de las emociones para fundamentarse en la fe, la voluntad y el pensamiento racional. Si por sentimiento se quiere decir el flujo de emociones irracionales que, como nube de moscas, zumba nuestra sensibilidad. Este consejo se debe tomar con suma seriedad. No cabe duda que los sentimientos pueden ser peligrosos y engañosos. Sin embargo, como mi difunto esposo lo mostró de manera convincente en su libro El corazón, la palabra sentimiento es equívoca. Ok, disculpen. Nos quedamos aquí. Ya. Si no se aclara dicha ambigüedad, la desvaloración de los sentimientos ha de prevalecer. Aristóteles afirmó que, si bien la inteligencia y la voluntad son prerrogativas humanas, los sentimientos son experiencias que el hombre comparte con el reino animal. Aristóteles debió tener en mente sensaciones físicas localizadas, como el placer y el dolor, que indudablemente comparten ambos, hombres y animales. Tanto unos como otros pueden sentir frío, hambre, sed, cansancio. Todas estas experiencias se relacionan con el cuerpo y en este se localizan. Son voces del cuerpo. Una verdad parcial no es un error. Sin embargo, cuando esta verdad parcial se extiende de manera que incluya todos los sentimientos, definitivamente se convierte en un error. De lo más graves. Las experiencias antes mencionadas comparten un rasgo común. Son inintencionales, las cuales en el vocabulario de Husserl significa que no es necesario conocer su causa para experimentar esta clase de sentimientos. Definitivamente no son espirituales y el hombre los comparte con el resto de los animales. De manera secundaria, los sentimientos pueden referirse a experiencias que son muy diferentes con respecto a este primer tipo. Consideremos los sentimientos psíquicos como meros estados de ánimo. La depresión causa por una condición física. La algarabía que la mayor parte de la gente siente al ingerir bebidas alcohólicas, entre otros. Estos sentimientos no están localizados concretamente en el cuerpo, como si lo están los primeros, aunque comparten con los últimos su falta de intencionalidad. A final de cuentas, no es necesario conocer su causa para experimentarlos. Los sentimientos espirituales son radicalmente diferentes, carecen de localización corporal, pero sí tienen intencionalidad. No es posible que broten en el alma del hombre a menos de que haya conciencia de la causa que los motiva. No es posible amar sin saber a qué o a quién se ama, sin percatarse de que este amor es respuesta a un objeto amable. No se puede odiar sin conciencia de que este sentimiento surge como respuesta a algo o a alguien que resulta odioso. No es posible sentirse agradecido sin saber por qué estamos agradecidos y a quién se lo debemos. No obstante, Chesterton hace esta observación acerca de su juventud. Me encontré en una situación ridícula.
pues me sentía agradecido, pero no sabía hacia quién. Al igual que la inteligencia y la voluntad, esta clase de sentimientos posee intencionalidad. Por esta razón, con pleno derecho se les puede llamar espirituales, perdón. Nuestras respuestas a los objetos o a las personas que mueven nuestros sentimientos pueden o no ser apropiadas. Debido al pecado original, el hombre lamentablemente es capaz de responder de manera equivocada y distorsionada. Uno puede odiar lo amable. Uno puede regocijarse sobre hechos malvados. Uno puede entristecerse por la felicidad ajena. Uno puede sentirse entusiasmado ante su infelicidad. En tales casos, la respuesta ilegítima levanta una cacofonía, una nota discordante en la sinfonía del universo. No debería ser así. No obstante, por la gracia de Dios, el hombre es capaz de trascender su estrecho subjetivismo, su tendencia a mirar los acontecimientos únicamente a través del punto de vista de sus intereses y brindar lo que mi difunto esposo llamaba una respuesta de valor. Esto es, amar lo que merece ser amado, amando más lo más alto y menos lo más bajo. Hace siglos que Platón escribió que uno de los fines de la educación era enseñar a los niños a odiar lo que hay que odiar y amar lo que se debe amar. Al prestar oído a este mensaje, el hombre une su humilde voz a la sinfonía del universo, que proclama la grandeza, la verdad y la belleza de Dios. Ok, esperen un momento. Ya. Cabe notar que estas respuestas espirituales no solamente comparten rasgos que poseen el intelecto y la voluntad. Por ejemplo, el no poder amar sin conocer el objeto del amor, sino que la rebasa en riqueza y plenitud. Con la respuesta espiritual, el intelecto del hombre se activa. El papel de la voluntad también resulta crucial, pues nuestras respuestas afectivas, si son espirituales, han de ser sancionadas por la voluntad. De acuerdo con la terminología de mi esposo, por medio de esta sanción es que se hacen verdaderamente nuestras. Cualquier sentimiento, cuando no tiene el sello de la voluntad, se marchita y muere. Como las estatuas de Dédalo, padre de Ícaro, que para cobrar plena validez han de quedar clavadas. Existe una gran diferencia entre una persona que siente compasión y una que, fortalecida por la voluntad de ser compasiva, tiene fuertes ganas de actuar compasivamente cuando la situación así lo requiera. Cuán tonto es afirmar que uno es compasivo mientras que se niega a brindar ayuda. Como queda claro en una obra teatral de Netro, un dramaturgo, un hombre para pedir perdón. Los sentimientos también se consideran como algo inferior, porque no se pueden la gracia no cae en el dominio de la voluntad y ello no se debe a que sea inferior,
son dones. Por lo que debemos estar agradecidos. A ver, voy a seguir, que hubo un percance, así que disculpen. Y dice, y que Dios puede quitarnos cuando lo vea conveniente. Santa Teresa escribe con énfasis que no se debe perseguir ni buscar alegrías espirituales. Si llegan, se han de recibir con gratitud. No obstante, el corazón no ha de engancharse con ellas o perder la paz cuando les son retiradas. Sin embargo, el papel crucial que desempeña la voluntad en los sentimientos espirituales se manifiesta con honda expresividad tanto en la ceremonia del matrimonio como al hacer votos religiosos. La novia, el novio o el novicio declaran solemnemente que se amarán, sea el uno al otro, o sea, a Dios. Y esta declaración confiere plena validez a su amor. Los desposados se aman. Ahora bien, desean ardientemente formalizar el sentimiento y darle todo su peso y plenitud al declarar solemnemente que, aunque si bien el sentimiento de amor que se tiene uno al otro o a Dios puede disminuir debido a su fragilidad de la naturaleza humana, a condiciones fisiológicas o a periodos de prueba. Saben que estos sentimientos que pueden ya ser ocultos para ellos en el misterio de sus almas, todavía se encuentran plenamente presentes y tienen plena validez, más allá de los actos, pues han sido ratificados por la voluntad. Esto sigue siendo totalmente cierto, aunque la alegría de experimentar el amor les haya sido quitada momentáneamente. El amor seguirá manifestándose en actos de ternura, fidelidad y oración, incluso en momentos de total aridez. Estos momentos son tiempos de prueba, durante los cuales uno puede probar su fidelidad. Bueno, y esto pasa muchísimo en la vida espiritual, cuando al principio de seguir a Cristo vas a recibir muchas consolaciones y de hecho va a ser como que una experiencia de enamorarse, de enamoramiento, pero al pasar el tiempo uno tiene que darse cuenta que el sentimiento debe un poco ir de un lado, dejarlo a un lado y más bien ya hacer las cosas por amor, aunque nos cuesten, pero hacerlo por amor y ya no por el mismo hecho de sentir algo bonito. Ya, ya. Muchísimos santos han pasado por momentos de sequedad intensa, en los cuales ya no sentían el amor a Dios y sin embargo perseveraron en su servicio con valentía heroica. Muy a menudo esta cruz se les quita poco antes de morir. San Juan de la Cruz describió con mayor elocuencia que nadie la noche oscura del alma. El punto clave está en que el amor todavía está ahí, aunque ya no se le experimente, aunque ya no resulte una fuente de deleites. Entonces, el santo de la contrarreforma penetra en la oscuridad de la fe. Es señal de la grandeza humana con cuánta libertad puede privarse de la libertad de cambiar de opinión. Ahí está la esencia de los votos. Así pues, la sospecha inveterada que muchas personas de mentalidad religiosa sienten hacia los sentimientos carece de fundamento. Bien es cierto que nuestros sentimientos han de ser purificados,
pero esto también vale para el intelecto y la voluntad. Kierkegaard escribió que los pecados del intelecto suelen ser peores que los pecados de las pasiones, la afectividad descarriada. Los pecados de la pasión y del corazón están mucho más cerca de la salvación que los pecados de la razón. Mm, a ver, voy a volver a repetir esta frase que dice, los pecados de la pasión y del corazón están mucho más cerca de la salvación que los pecados de la razón. Concharo, en la poderosa novela Oblomov, pone estas palabras en boca de la protagonista. Los varones tienen la mala costumbre de avergonzarse del corazón. Ahí el falso orgullo. Sería mejor que se avergonzaran de su intelecto, que a menudo se extravía más. El punto está en que, siendo vulnerable nuestro corazón, es Él quien nos permite darnos cuenta de nuestra debilidad, lo cual resulta desagradable para el orgullo varonil. El corazón de Cristo fue perforado por la lanza de un soldado, así como los sentimientos espirituales provienen del corazón, y el corazón del hombre, siendo piedra, ha de convertirse en carne. Queda claro que la purificación de los sentimientos espirituales es crucial a lo largo del proceso de la santificación del hombre. El corazón, tabernáculo de la afectividad, simboliza la totalidad de la persona. Cuando uno se enamora, se dice al amado, te entrego mi corazón. Resultaría bastante extraño si uno dijera, te entrego mi entendimiento o mi voluntad o mi memoria. En la Biblia está escrito, dame tu corazón. Sin embargo, también es cierto que en el corazón del hombre pueden encarnar la maldad y la corrupción. Por consiguiente, simboliza lo mejor y lo peor del hombre. El hombre debe orar todos los días para que mi corazón sea como el tuyo. El intelecto, la voluntad y el corazón de los santos y sabios son completamente purificados. Las autobiografías de Santa Teresa de Ávila y Santa Teresa de Lisieux ilustran de manera contundente la nobleza de los sentimientos apropiados y su importancia para la vida espiritual. Aunque recurren a menudo a la palabra sentimiento, es de esperar que nadie se atreverá a acusarlas de ser ilusas y subjetivas. Cuando el confesor le pregunta cómo sabía que era Cristo quien se presentaba ante ella, la gran mística española respondió, lo sentía. Tenía razón, pues ciertamente él se presentó ante ella. No obstante, como tenía trato familiar con muchas otras monjas, también estaba plenamente consciente de que los sentimientos pueden ser el resultado del sentimentalismo, la emotividad o susceptibilidad excesivas, o bien de concentrarse demasiado en la propia persona, por lo cual declaró una guerra sin cuartel contra estos peligros que pueden mutilar al espíritu. Teresa de Ávila sabía que podemos sentirnos ofendidos, heridos o profundamente lastimados, aun cuando hayamos sido criticados con justicia. Entonces, vale la pena poner mucha atención en el tema de los sentimientos, porque si bien nos ayudan en una parte de nuestro caminar de la fe y de nuestra vida como tal, también suelen ser enemigos para poder avanzar en nuestra fe, en algo que querramos mejorar, en una virtud o en este tema mismo de la feminidad, de que los sentimientos nos pueden ayudar como que al principio a querer sí sentirnos bien cuando hablamos de feminidad, estudiar de feminidad y sentir esa emoción de querer aprender más, pero también a lo largo del tiempo se pueden acabar y cuando se acaban uno debe darse cuenta que si nosotros escogimos este camino de ir a aprender más sobre estos temas para mejorar nosotras mismas también, tenemos que seguir
sí o sí, aunque no sintamos nada, aunque no sintamos la primera emoción de leer un libro, por ejemplo, de leer un libro como el que estamos leyendo aquí, entonces como que ahí, a pesar de no sentir nada, poder seguir haciéndolo y no quedarnos en la mera emoción y al principio como todos motivados, pero después vamos decayendo. Entonces eso como que trata de decir esta parte de esta lectura que hemos leído, de que hay que prestar mucha atención a los sentimientos y hay que no regirnos y hacer actividades conllevando los sentimientos con nosotros, sino saber que hay los sentimientos y bendito Dios que existen, porque nos ayuda a avanzar de alguna otra forma en lo que nosotros querramos mejorar o en nuestra vida espiritual como tal. Pero también que no nos va a hacer bien si nosotros solo confiamos en los sentimientos porque van a desaparecer de alguna otra forma. Bueno, por ahora ya terminamos. La próxima video ya vamos a hablar del mismo tema, pero un poco más detallado también. Así que muchas gracias por su atención. Espero que les haya gustado y nos vemos el día de mañana.